Hola, bienvenidos a Jóvenes que Trascienden. Este es un espacio donde hablamos de Dios y cómo puede usar tu vida más allá de tu edad, tu pasado o tus circunstancias. Mi nombre es Pablo Monterroso y hoy hablaremos de un joven rey llamado Josías, que desafió su legado familiar y dejó huellas de su fe en su generación. En esta oportunidad me acompaña Samuel Arriola. Sami, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad y de igual manera, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, empezamos de lleno, pues tenemos bastante tela que cortar. Y joven, si alguna vez te sentiste atrapado por tu historia de familia, quédate porque en este episodio te mostrará y el Señor te puede hablar de cómo romper los ciclos familiares y de cómo trascender más allá de la historia familiar que uno pueda llevar o traer sobre los hombros. Bueno, Sammy, tomando en cuenta esto de la historia familiar, eh, de cómo a veces uno se puede sentir oprimido o con la carga de nuestros antepasados, pues, ¿cómo te has sentido también de parte de esa parte familiar? Pues ahí sí de que uno en lo que va creciendo y todo, pues su familia le va contando las tradiciones, las costumbres, varias cosas que uno lo hace como familiar y entonces lo lleva es que mi papá hacía esto, es que mi abuelo era así y todo eso. Nos damos la pauta de que como humanos o como comunidad, población que somos, sí, eso incluso hasta en el estudio nos enseña las tradiciones de los países y las costumbres y todo. O sea, eso va de generación en generación. Entonces sí es bastante complicado al momento de pensarlo de manera espiritual, porque tal vez de lo material lo podemos ver y todo, pero en la manera espiritual, ¿qué raíces del pasado pueden alcanzar nuestra generación? O sea, eso es lo que realmente o en mi caso, ¿verdad? Me preocupa también de saber la historia de mis antepasados para no cometer esos errores. Sí, y ese punto importante que decías de conocer la historia de nuestros antepasados, porque muy bien nos marca de que siempre nos han instruido, nos han enseñado en la familia, pues, a que hay ciertas circunstancias que uno debe cumplir, porque ya es tradición familiar, Correcto. porque podríamos decir, nuestros abuelos lo hacían, nosotros también, y ni siquiera sabíamos el por qué lo hacían, ese punto. Y me intrigaba esa parte que decías de que ya en el estudio venían las tradiciones del país, la cultura de la que venimos. Entonces es importante saber, como lo decías, para no cometer esos errores, que para bien, para los ojos del mundo, es correcto, pero si nos vamos a la palabra nos guía hacia una luz Correcto. y nos abre esos ojos de decir lo que hacían tus antepasados es malo. Hay que romper esos ciclos como nos marca la pauta acá, Ujú. de, de porque lo hacía mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, lo hacían mis padres y yo lo tengo que cumplir. Entonces, romper ese ciclo. Correcto. Y no solo es del tema, vamos a abordar esto del tema de pecado, Ujú. sino, como bien lo decíamos, del tema de las costumbres, Correcto. que a la larga terminan ensuciando Ujú. y manchando nuestra vida. Entonces, eso les queremos dejar jóvenes, no se, no tengan miedo a romper un ciclo familiar, porque cuando rompemos un ciclo y vamos, centrémonos en esto y vamos en pos del Señor, Ujú. porque a muchos jóvenes les pasa de que ellos van a la iglesia o ellos vienen a nuestra iglesia, Ajá. pero sus papás no. Correcto. Entonces es una gran dificultad. Eh, en algún momento pues se pueden sentir señalados, solos, puede entrar depresión, tristeza, pero no le tengan miedo porque al final romper ese ciclo familiar de que nuestros padres
no van a la iglesia y nosotros sí, le puede dar un nuevo rumbo a nuestra vida. Y no solo a Correcto, nuestra vida, sino a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, nietos y futuros niños que vayan a nacer dentro de nuestra familia. correcto. Como punto número uno, y ya abordando el tema de Josías, nos marca aquí, es una herencia rota. ¿El por qué? Porque dice, Josías heredó un linaje de idolatría. Ujú. Su abuelo Manasés practicó todo tipo de maldad. Eso está en Segunda de Reyes 21. Y su padre Amón también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Eso está en Segunda de Reyes 21, del 20 al 22. Y aún así, Josías rompió el ciclo. Lo importante de romper el ciclo. Que creo que, y puedo hablar por los dos, Ujú. y que quizá hemos roto ciclos de nuestra Correcto. familia. No sé en tu experiencia como joven, las circunstancias que has pasado, pero creo que es muy importante y creo que lo podemos marcar en nuestra vida. Correcto. No, definitivamente ahí sí que un ejemplo claro de hacer ese cambio, de marcar esa diferencia en tu generación, en tu familia, es Josías, definitivamente. Y me gustaba mucho, me gusta mucho cuando la Biblia habla de las generaciones y es que especifican los nombres y qué hicieron. O sea, y Julano de tal hizo bien delante de los ojos de Dios, o Julano de tal hizo lo malo. O sea, es lo que hablábamos al principio de conocer a nuestros antepasados, de dónde provenimos, de qué venimos. Entonces, sí me gusta bastante esa parte y trayéndolo a mi vida es como ese refrigerio que yo digo, qué bueno de que encuentro algún personaje que me puedo identificar con él, de que no puedo decir yo es que voy a marcar la diferencia, pero mi familia, mi mamá, mis hermanos, ¿qué van a decir mis tíos? Y entra una aflicción de, es que cuando uno quiere hacer algo diferente o cuando uno es diferente, definitivamente hay luchas, hay pruebas, hay muchas cosas porque todos te quieren alinear a algo que aparentemente es bueno y definitivamente uno se tiene que parar y decir, yo quiero marcar la diferencia, yo quiero hacer algo diferente a lo que ya están acostumbrados. Y abordan muchos temas, sentimientos, pecados, costumbres malas o tradiciones malas. Entonces, todo esto, ahí sí que el Señor nos está hablando hoy a marcar esa diferencia. Y sí Sí, cuesta, pero sí, es un sacrificio realmente que como jóvenes, que a veces tenemos esas aflicciones dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, de qué es lo que van a decir los demás, de podría entrar eso de que, ¿y si no me funciona? ujú, Si al final termino perdiendo, correcto. porque Qué vergüenza, o sí, sea, la vergüenza y todo eso, el sobrepensar tantas cosas, pero creemos firmemente que el Señor es fiel y al final Él recompensa. correcto. Y cuando decimos recompensa, no lo veamos materialmente, porque puede que venga una recompensa material, pero la recompensa es una recompensa espiritual, Correcto, una recompensa celestial que la podríamos ver más allá de lo que nuestros ojos humanos puedan llegar a ver. Esa correcto, recompensa de tener una corona allá en el cielo, que es lo mejor que para uno como hijo de Dios puede obtener, porque al final todo en esta vida es efímero. El Señor nos puede bendecir, o sea, el Señor no nos va a tener en la miseria, el Señor siempre nos va a bendecir y nos va a dar amén. lo necesario, porque la Biblia lo marca. Así como nuestra alma va a ir prosperando, Ujú, así vamos a ser prosperados. correcto, Esa es una promesa, esa es una promesa. Y voy a unir esto, una promesa de que hemos trascendido. correcto, O sea, nuestra alma va trascendiendo. correcto. La prosperidad material va a ir prosperando a medida de nuestra alma. Y esa es la trascendencia Ujú, material, digámoslo así, que el Señor nos puede dar. correcto.
Joven, no importa si tu historia de familia es mala, realmente con Dios podemos escribir un nuevo destino. Así es. El, el hecho de que vengamos del pecado o, incluso en nuestra propia vida, de nuestra vida de ahí para atrás, hayamos cometido pecados, eso no marca lo que somos, lo va a marcar las decisiones que tomemos de aquí en adelante. Si decido hacer lo bueno o decido hacer lo malo. Correcto. Eso lo va a marcar. Y en el punto número 2 nos marca un joven rey con un corazón diferente. Segunda de Crónicas 34 del 1 al 3. Donde dice, Josías asumió el trono, y quiero que pongamos atención en esto, con 8 años. Y a los 16 años empezó a buscar a Dios. Y la importancia de que no hayan prejuicios en nuestra vida, de que, yo como soy joven, podemos meter ahí. Josías era niño, 8 años. Que yo soy niño, que yo soy adolescente, los prejuicios de que, incluso para las señoritas, de que es mujer, de que no puede optar por quizá el Señor la use o el Señor no nos use por la edad. Para Josías no fue un impedimento. Pongámoslo espiritualmente, él asumió el cargo de ser rey a los 8 años. Pero ¿qué nos impide a nosotros? Trasladémonos a este punto. ¿Qué nos impide a nosotros no ser usados por el Señor a nuestra edad? Correcto. Si Josías tenía 8 años y 16 años, dice, cuando empezó a buscar a Dios. O sea, y realmente como jóvenes, o sea, a tu edad, Sammy, y a mi edad, creo que las experiencias que hemos vivido como jóvenes, y que le agradezco mucho al Señor de que nos haya rescatado. Correcto. A esta edad, porque muchos nos marcan y nos dicen que estamos en la mejor etapa de servirle a Dios de nuestra vida. Ese punto exacto de que estamos en la mejor etapa, de entregarle a Dios, entregarle al Señor los mejores años de servicio en nuestra vida. Lo que das en el servicio acá en la iglesia, en el departamento en el que nos desarrollamos, no tiene ningún precio al final. Sí, definitivamente. Ahí sí de que me ponía a analizar algo y yo digo, hablando con respecto a la generación y todo ese proceso, el punto que comentabas de que él desde pequeño tomó esa decisión de cambiar absolutamente de su destino, ¿verdad? Yo me ponía a pensar en la lucha que como jóvenes nos enfrentamos. ¿Cuántos hermanos no hemos conocido de que nos dicen, joven, siga adelante, porque yo hubiese querido estar a su edad sirviéndole al Señor? Y era un punto que yo me ponía a analizar y yo digo, sí, de verdad que nosotros en el momento que estamos en la edad, ya sea corta o donde estemos ahorita en la edad, procuremos marcar esa diferencia. Es que si no vamos a seguir llevando esas generaciones o ese destino de nuestros antepasados, miremoslo así, lo malo, ¿verdad? Los pecados, todo aquello que hicieron. O sea, yo puedo ir a mis 10 y 20 años, ¿verdad? Ir caminando y todo, pero si yo no voy o no marco esa diferencia en mi generación, voy a seguir así hasta realmente reconocer al Señor. Imaginemos, a unos 50 años. ¿Qué hice durante todo ese tiempo? No, en vez de mis 20 años, decir, no, yo voy a cambiar mi generación. Cambio no solo mi destino, sino que las generaciones que vienen. Entonces, sí, definitivamente el pensamiento que tenía Josías desde pequeño, sí fue bastante importante y pongámosle mucha atención a ese punto de cómo nosotros a nuestra edad es mejor que decidamos cambiar nuestro destino, es mejor que rompamos cadenas, es mejor que nos desliguemos de todo
y ahí sí empecemos a hacer algo nuevo en el Señor. Sí, y lo importante que decías de lo nuevo en el Señor, de desligarse de todo eso, porque al final tocábamos un punto de cambiar las generaciones venideras, de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero también ayudando a cambiar al que tenemos a la par. Correcto. Vamos a ayudar a cambiar el destino De- de él, de sus hijos y de sus nietos, porque al final no solo soy yo, no solo es tu vida, sino el ministerio es, como lo dice la Biblia, id y predicad el evangelio. Correcto. Y predicar es ayudar a esas generaciones. Lo que decías de que a este punto de la vida trascender. ¿Por qué? Y sería mejor ayudar a los que vienen atrás a que ellos alcancen a una temprana edad. O sea, nosotros estamos alcanzando quizá algo, ahorita ministerios, dones y talentos a esta edad, pero a mí me gustaría que ver niños, así como lo dice Josías, de 8 años, alcanzar mejores y muchas cosas dentro del Señor, y que el Señor les dé de su unción y de su espíritu a los 8 años, porque es mejor a esa edad, ya, porque venís con una inocencia y realmente es bueno, delicioso estar en la presencia del Señor, y que quizá si me dieran a escoger a esta edad, a tener lo que hoy por hoy tengo y el Señor me ha estado dando y ha derramado sobre mí, digo yo, a los 8 años. Sí. Prefiero yo a los 8 años que me lo den y así seguir y hasta este punto de mi vida tener aún mayores cosas. Correcto. Y que el Señor haya derramado una mejor gloria. Y no estoy diciendo que la gloria que tenemos hoy como jóvenes sea mala, pues, pero sería mejor tenerla de niños. Desde antes. Ajá. Y una cita clave de esto es 2 Crónicas 34:3, donde dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ahí ya tenía 16 años, Correcto. Josías, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y esa frase donde dice al Dios de David, su padre, porque David era un adorador, buscaba al Señor, trataba de estar en conexión con el Señor, podríamos decirlo así, 24/7. Y hay una frase donde, no es una frase, es un texto de la Biblia, donde dice: vuelve a nosotros, oh Jehová, y nos volveremos a ti. Y no es de que el Señor se haya ido, nosotros nos alejamos. Correcto. Pero Él en su misericordia vuelve y no es de, como decía, no es que se haya alejado, pero nos alejamos y Él va hacia donde nosotros estamos. Y esta frase donde dice: Dios no busca edad, sino busca una disposición. Gracias. Entonces, hacemos ese llamado, jóvenes, a que en sus corazones haya una disposición de servirle, y no solo de servirle, porque al final el servicio es algo hacia el Señor, sino buscar de su presencia, llenarse uno. Y no quiere decir que el servicio sea malo, porque al final es bueno. Correcto. Pero hay dos partes: es darle al Señor y recibir del Señor. Así es. Entonces, las situaciones no solo es servir. Sí, dispongámonos a servir al Señor, pero dispongámonos a venir a los cultos o a ir a los cultos. Correcto. A donde vayamos, a buscar del Señor. Porque yo me mencionaban esta parte, que le voy a hacer mención, y es que nos decían que uno ya debe ir con la disposición. Cuando a uno no le toca servir, uno debe ir a la disposición y desde el primer coro ir al frente, porque esa es la disposición.
Ujú. Porque si esperamos a que estén cantando los coros y estamos aplaudiendo, 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 y estoy en mi lugar, y al final tocan un coro, yo paso adelante a danzar, casualmente en ese coro se termina la alabanza. Y ya me quedé con las ganas de danzar. Entonces mejor disponerse. Desde que uno se prepara en su casa, ir y ir hacia el frente, a danzar, a ofrecer ese holocausto, ese sacrificio al Señor. Correcto. Porque creo que hemos experimentado eso, de venir y derramarnos en la presencia del Señor. Y creo que son bonitas experiencias. El Señor nos ha dado tanto de Él acá en la iglesia. Sí, ahí sí que es algo importante de pedirle al Señor es, Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú tengas de mí. Y es que nos hemos acostumbrado, hermano pastor, nos ha hablado tanto de, hermano, es que no es solo de venir al servicio, no es un culto más, no, tenemos que tener esa conciencia, ese discernimiento, esa sabiduría para decirle, Señor, este culto, ¿qué? ¿Qué necesitas tú de mí? ¿O a qué yo me pongo a disposición tuya? Y que cada culto sea algo nuevo, que podamos decir, ay, miren, el martes tuve esta experiencia, el jueves fue esta, y el domingo esta. Y este martes el Señor, yo siento que me atrae a su presencia, yo siento que me atrae a esto. Es que ahí es realmente donde nosotros vamos a ver una diferencia en nosotros, donde nuestra familia va a ver una diferencia en nosotros. ¿Qué va a decir? Porque puede pasar que nuestra familia viene a la iglesia, pero también puede venir solo a los cultos. Yo puedo marcar esa diferencia, decirles, miren papás, miren hermana, mire hermano, fíjese que hoy tuve esta experiencia. Yo no dudo que le va a quedar la inquietud de saber, ay, si este la tuvo porque yo no. O sea, de verdad dispongámonos al Señor, definitivamente. Y ahí sé que es un ejemplo muy claro, insisto, de Josías, que de verdad dediquémonos a conocer al Señor. El Señor me ha traído en estas semanas diciéndole, Padre, quiero conocerte aún más. Hijo, quiero conocerte aún más. Espíritu Santo, quiero conocerte aún más. Porque necesito saber quiénes son. Necesito experimentar la manera en que ellos trabajan y obran en mi vida. Yo sé que uno clama por mí, yo sé que uno intercede, yo sé que, y ya los voy conociendo, pero necesito sentirlos. Y es algo que de verdad el Señor ha puesto en mis oraciones en estas semanas. Yo le he dicho, sí, Señor, ya, y lo que hablabas del servicio y todo, a veces nos afanamos de todo lo que tenemos que hacer y todo, y no nos dedicamos a conocer realmente a nuestro Dios, al Dios viviente. Entonces, sí, de verdad, tomar eso que el Señor hoy nos está hablando, de poder conocerlo, de poder entender bien y tener esa sabiduría. Sí, y lo que decías acerca de conocer al Señor, qué importante es. Y voy a decir esto, quizá no sea el ejemplo más claro, pero, o sí, porque al final Jesús es nuestro amigo. Correcto, Él es nuestro hermano, nuestro amigo, lo que nosotros queramos. Nuestro Dios, nuestro Padre, correcto. eh, el Espíritu, nuestro consolador. Es como conocer a los amigos. Yo puedo Ujú. saber quién es, o puedo saber, Sammy, tu nombre, Correcto. pero para conocerte necesito saber cómo te comportas, cómo es tu forma de hablar, incluso qué es lo que te molesta, porque así podemos llevar una amistad, Ujú. podemos ser amigos. Correcto. ¿Por qué? Y así debería ser con el Espíritu, con el Padre, con el Hijo, porque cuando uno va a ellos, si uno los conoce, uno puede decir, Padre, tengo esto en mi vida. Correcto. O cuando uno necesita consolación, ¿a Espíritu quién puede Santo. acudir? Espíritu, mi corazón está así. O necesito un amigo, puedo ir a Jesús. O necesito un hermano, puedo ir a Jesús. Creo que ahí tenemos cubierta la parte de nuestras necesidades, tanto
físicas, espirituales, podríamos meter ahí las mentales, porque a veces mentalmente uno se cansa eh, del corazón, en relaciones sentimentales, poder acudir al Consolador, Correcto. al Hijo o al Padre, porque dejar esto muy en claro, ninguna persona va a llenar el vacío que puede llegar a haber en nuestros corazones. Correcto. No va a haber ninguna persona, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestros tíos, primos, abuelos, ni nuestros hijos, ni nuestros amigos, ni ninguna otra cosa creada, podría decir. De, y aunque tengamos una ruptura sentimental, nadie va a poder Correcto. ocupar o llenar ese vacío. Solamente el amor de Dios. Así es. No, no lo va a poder nadie, ahí sí que nadie. Entre más busquemos, más se va a ir haciendo ese vacío. Y más vacío, ¿verdad? Hasta que seamos solo un vacío. Y es que ahí incluso hasta abrimos puertas, nos metemos a más líos, de verdad, jóvenes, tengamos esa sabiduría, ese entendimiento, sepamos realmente a dónde el Señor nos guía. Y creo de que tenemos acá el ejemplo de el manual de vida. Y creo de que ahí no dice, sales de uno, métete al otro. No, Esa parte dice. no, definitivamente no nos invita. Se metieron a un problema, miren para ver otro problema. No, nos invita a enderezar nuestros pasos, a seguir la verdad, el camino y la vida. Sí, entender la parte de caminar delante del Señor. Me gustaba esa parte que decías, de terminar con uno y voy a buscar a otro o a otra. No, ese punto es bien específico de buscar e ir en pos de aquel Del Señor. que da la vida eterna. Así es. Por eso dice acá en el punto número 3, humildad delante de Dios. Segunda de Crónicas 34, 19 al 27. Dice, cuando escuchó la palabra de Dios, rasgó sus vestiduras mostrando temor reverente. Reconoció el pecado nacional y no culpó a otros. Es esa humildad de Josías fue que lo llevó a acercarse más al Señor. Y aquí dice que él escuchó la voz de Dios. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios? O sea, así como estamos hablando ahorita. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz del Señor? Porque si no la hemos escuchado, creo que es de preocuparse. De preocuparse. Es de preocuparse. Y tampoco encerrémonos en que, ay, estoy escuchando la voz del Señor, Él me está hablando, pero podemos escuchar la voz del Señor aquí también. Eso es escuchar la voz del Señor también. Cuando nos predique, así como decías, dabas la pauta de lo que nos ha predicado nuestro pastor, de que el venir aquí a la iglesia no solo es venir, sentarse y dice Ya. y se van. Y ya un día más, un día menos. No, es venir y poner atención. Correcto. Me gusta lo que dice Proverbios cuando le habla y dice, guárdalas y tállalas en la tabla de tu corazón. ¿Qué tabla tendré aquí yo? Pero y hago referencia a lo de las tablas de la ley. Que hay que tener como las tablas, como unas tablas de la ley aquí.
e ir guardando esas palabras. Digo yo, bueno, aquí está mi tablita. Una tablita. Voy a hacer referencia a esto, pero en los jóvenes tenemos la tablita de los mandamientos y cada culto lo tenemos que traer, Correcto. porque de eso nos están predicando. Y vamos marcando cada mandamiento predicado. Entonces, así hay que hacerlo. Saber, Sammy, te digo algo y de la Biblia y decís, no, esto lo voy a guardar en mi tabla. O me decís algo y lo voy a guardar en mi tabla. Correcto. Sí, es bien bonito, y ahorita que hablabas de la ley, precisamente eso le llevaron a Josías, las leyes que venían de los 10 mandamientos. Y ahí es donde él entiende que está haciendo las cosas mal. Aparentemente las estaba haciendo bien. Veámoslo a nosotros. Ah, ya venía a los cultos yo, suficiente. Tal vez de niño sí, con esa inocencia veníamos de, miren, vamos a los cultos, ya como obligación a veces. Voy a abrir mi corazón. Yo a veces no venía los martes o jueves, que tenía mucha tarea, que venía cansado de hacer física. Miren, un montón de excusas. Pero ya a una edad considerable, que yo ya sé y ya entiendo y ya considero bien todo lo que hago, ya es de hacer como Josías, de rasgarme y decir, no, yo voy a ir al culto con entendimiento, voy a ir a alabar al Señor con entendimiento, voy a escuchar la palabra del Señor con entendimiento, voy a ofrendar con entendimiento. Muchos puntos que aquí se ven y él reconoce, porque jóvenes, seamos sinceros, a veces en nuestra vida aparentemente decimos estamos haciendo el bien, pero aquí va el punto, examinémonos. Examinemos nuestra vida y digamos, Señor, a la luz de tu palabra, ¿será que esto que hago todos los días o ya lo llevo de costumbre o tradición está bien? Señor, eso dice tu palabra, y para ello tenemos que saber qué dice la palabra del Señor. Entonces, examinémonos, y si realmente estamos mal, seamos como Josías, que él se rasga, él llora, y yo cuando leía esa parte, yo lloraba. Y yo decía, y es que el Señor me hacía hasta sentir el sentimiento de Josías. Porque yo digo, es que rasgarte las vestiduras es lo que decía hermano pastor en una oportunidad, es como despojarte de todo y decir, Señor, ya no, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, realmente examinémonos. Yo, Pablo, y ustedes que están ahí, tomémonos este tiempo, escuchemos la voz de Dios, examinarnos qué cosas tal vez nosotros las estamos disfrazando y dicen, yo digo que está bueno. No, hermanos, seamos conscientes, y si realmente hemos decidido seguir a Cristo, ahí sí que dejemos todo por Él. ¿Cuántos de sus discípulos, yo te llamo, decía el Señor? ¿Qué hacían? Permíteme, guardo mi... Instantáneamente se levantaban Lo seguí. y lo seguían. Sí. Me tocaba eso que decías ahorita de... Voy a empezar con esto decías que disfrazamos cosas que hacemos y decimos, pero eso está bien. Y con esto voy a decir, ¿por qué no rasgamos las vestiduras que hay en nuestro corazón? Esos disfraces que hay en nuestro corazón. Y despojamos, como lo hizo Josías. ¿Cómo lo hizo Josías? Quitemos esas vestiduras que vienen a tapar lo malo y a lo que le decimos bueno. Porque, y aquí dice, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios. Yo también te he oído, dice Jehová. Segunda de Crónicas 34:27. También nos marca aquí que humillarse no nos hace débiles, más bien nos hace sensibles al corazón de Dios. Sí, ahí, por ejemplo, el Señor les evitó una gran destrucción, porque sí habían hecho lo malo, pero por Josías. Es que
Joven, entiende esto. Si tú marcas la diferencia, por ti el Señor puede perdonar todas tus generaciones. Sí. Porque aquí así fue. Por lo que hizo Josías. Y las palabras del Señor me llenan. Que le dice, por lo que hiciste. Porque tocaste el corazón del Señor. Los perdonó. ¿Y qué hizo Josías? Más adelante. Es bien bonito lo que hace. Y nos marca que es un guerrero contra la idolatría. Así es. Segunda de Crónicas 34, del 4 al 7, donde dice: derribó ídolos, destruyó altares, limpió la tierra de contaminación espiritual. Vamos a ver eso. Y dice la cita: y derribaron delante de él los altares de los Baales. Es en Segunda de Crónicas 34, 4. Y nos marca aquí la trascendencia de esto es también tomar decisiones incómodas, pero que son correctas. ¿Qué, qué ídolos, qué altares, qué Baales hay en nuestros corazones y en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa? Que hay que derribar. Y los tienen que ver nuestros ojos, porque aquí dice: derribaron Baales delante de él. Entonces, y hasta que no los derribaron, él no se quitó de ahí. Entonces debemos de tomar esas decisiones. O sea, ¿qué decisiones te han dolido? Que decís: pero es por el Señor, yo voy a hacer. Así es. Y Qué lo mismo, sacrificio. Y lo mismo es para los jóvenes. Qué sacrificios, qué decisiones difíciles. Y no solo estamos hablando de pecado. No. Estamos amistades, trabajos, hobbies, pongámoslo así. También. Cosas que nos distraen. Qué costumbres, qué tradición. Lo que decíamos al principio, qué costumbres y tradición. Y era lo que decías de las amistades. Vamos a poner amistades, estas distracciones, juegos, salidas, Correcto. que las disfrazamos como buenas, pero a la larga, y pongámoslo así, quizás no sean pecado delante de los ojos del Señor, pero nos acercarán al Señor. Correcto. Qué de bueno nos traen. Y es bonito el tema que tocas. Y es algo que nos van a hablar este domingo en nuestro culto de jóvenes. Y es bien bonito, la verdad, porque ahí nos van a hacer entender muchas cosas de qué es bueno, qué es malo. Y va muy relacionado con el tema. Sí, y es bueno. Y jóvenes, tomemos esas decisiones incómodas que nos van a doler, sí, pero que a la larga el Señor nos va a decir esto: yo también te he oído, como se lo decía Josías. Y dice después que en el reinado de Josías, después de esto, hubo una reconstrucción y una reforma. En 2 Crónicas 34, del 8 al 13, dice: no se conformó con algo mejor, sino con lo mejor. Restauró el templo de Dios. Y ahí es donde entra qué parte de nuestra vida necesita una reparación espiritual. Nuestra fe, nuestra pureza, nuestra visión, nuestro camino. Es de ponerse a pensar. Examinar. ¿Qué es lo que necesita una reparación, una reconstrucción, una reforma en nuestra vida? Esa reparación espiritual, en que somos tibios o fríos. Necesitamos entrar al calorcito del Señor. Una reconstrucción espiritual. Nuestra fe, de que a veces somos faltos de fe, pero a veces tenemos fe en otras cosas y no en el Señor.
fe en el dinero, La suerte. fe en, no sé, muchas cosas, muchas situaciones. Pero toquemos esa parte de fe en el dinero, de que, ay, no, es que no tengo dinero. Si tuviera dinero, a veces hasta le tenemos más fe a ganar a la lotería, ¿va? En A vez las de que a apuestas. las apuestas, en vez de decirle al Señor, suple mi necesidad, Así es. necesito tal cosa, necesito salud, necesito que restaures mi economía. Pero lo que decíamos, de que el Señor no nos va a dejar pues en la miseria, ¿va? Correcto. No nos va a dejar en la miseria, nuestra pureza. Y ahí sí ya entramos a la parte de pecaminosa. Sí. Restauremos nuestra pureza y nuestra visión. A veces somos de corta visión, ¿va? Y nos dicen, el Señor te va a usar, pero nos quedamos como que buscando, ¿dónde me va a buscar el Señor? ¿En qué momento? ¿Qué momento? Y no miramos más allá. Yo cuando me dicen, el Señor te va a usar, yo he podido ver cómo el Señor me ha usado. Y hasta a veces me pongo a pensar, porque viene un pensamiento o viene voz del Señor y porque puede entrar la duda también, Señor, esto es de parte tuya o, o no, o para irle a hablar a las personas que sentís esa Necesidad. necesidad, esa inquietud en tu corazón y decirle, Señor, es un sentir tuyo irle a hablar a esa persona, ayudar a esa persona. Y al final él confirma. Y no es, y quizá no una confirmación de sí, yo te la estoy poniendo. Pero esa confirmación de ver a la persona restaurada, Así es. esa confirmación y de la reforma. Y nos dice, obedeció la palabra de Dios. Al encontrar el libro de la ley, lo leyó en voz alta y renovó el pacto con Dios. Delante de Jehová hizo el pacto de seguir a Jehová y guardar sus mandamientos. Joven, tu relación con Dios debe basarse en su palabra, lo que decíamos, y no solo en emociones. Correcto. Debemos ser guiados por la palabra del Señor. Y era lo que me llamaba la atención, lo que decías anteriormente, que habías estado con el Señor, de que Él te ponía ciertas inquietudes. Y eso es obedecer la palabra. Así El Señor le dice algo a uno y uno lo tiene que cumplir. Y por eso decía, y lo pudimos ver tuvimos una actividad en una de las iglesias que cubre acá, y pudimos ver el respaldo de Dios a través de la obediencia. Así es. Y fue tan bonito de la forma en la cual el Señor respaldó, Así pero fue es. a través de la obediencia. Amén. Dice, Josías honró a Dios con celebración. Celebró una Pascua sin precedentes, conectó al pueblo con su propósito espiritual. Dice, no había sido celebrada Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Segunda Crónicas 35:18. Un corazón que ama a Dios también celebra sus victorias. ¿Sabe cuántas veces no hemos venido delante del Señor aquí? Hemos venido alegres, con euforia, digamos, encendidos. Y nos ha pasado en los cultos de jóvenes. En el último que tuvimos, de Mano César, vamos a cantar. Y fue una gran celebración. Así es. Que creo que el Señor, eso es lo que quiere en nuestra vida como jóvenes. Mire que vayamos trascendiendo. Cuando logremos romper esa barrera, vamos a celebrar. Así es. Sí, un punto muy específico en eso es
después de que nos hayamos examinado y todo lo que hizo Josías, reconocer realmente que estamos mal y alinearnos a lo que el Señor quiere. Posteriormente de eso, celebrar. Y yo me ponía a imaginar esto en la generación. Qué bonito que tu abuelo de tu generación, de tu familia, diga, es que no hay generación como la de Samuel. No hay generación como la de Pablo. No hay generación como la tuya. A mí me llena bastante cuando conozco a personas y me comentan de su mejor hijo o del hijo más destacado. Yo digo, qué bonito es el poder contar. Y qué mejor yo decir de que mi generación es la mejor. Yo creo de que es una de las victorias que el Señor nos va a dar si nosotros hoy atendemos a su llamada. Sí. ¿Y qué podemos imitar de Josías? Muchas cosas realmente. Pero Josías nos enseña a buscar a Dios desde jóvenes. Bueno, quitemos desde jóvenes, desde niños. Sí, Romper con el pasado familiar. Humillarse, obedecer y actuar. correcto. Porque no solo basta con, sí Señor, ya no lo voy a hacer. Sí Señor, aquí está todo lo que sé. Sino tengo que hacer lo que, Correcto. cosas para obtener lo mejor. Dice, no, enlace con esto, no conformarse con lo bueno, sino buscar lo mejor Así es. para Dios. O sea, no solo basta con, ya no voy a pecar. No, ya no voy a pecar, pero voy a buscar servirle al Señor. Voy a buscar llenarme del Señor. Voy a buscar tener ese ministerio que el Señor tiene para mi vida. Así es. Donde dice, Josías hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Segunda de Crónicas 34:2. Amén. Eso es lo que nos enseña Josías. Romper con todos los paradigmas de Dios. Correcto. Tener una nueva cosmovisión. Tener un amplio panorama de que mi papá pensaba esto, Yo no. yo no voy a pensar así. Incluso dentro de la misma iglesia a veces hay cierto pensamiento. Y tampoco es que seamos liberales, pero hay ciertas cosas en nuestra visión que debe ir más allá. Correcto. Que el Señor nos dé esa revelación Que y abrir trascienda el nuestros pensamiento ojos. humano. Que trascienda nuestro pensamiento. No nos quedamos con ese pensamiento de hombres. Correcto. Que no a esto, sí a esto, no a esto, sino cuando el Señor viene y nos abre los ojos, hay una nueva visión, lo que decir, esa cosmovisión, abierto el panorama. Y jóvenes, ¿qué parte de la vida de Josías te reta más? Los invitamos a que nos comenten también qué parte de la vida de Josías los reta a cambiar en su vida, en nuestra vida. También pues es romper esos paradigmas. Con esto pues vamos finalizando el tema de hoy. ¿Saben? Amén. Sí. Sí, ahí sí que aprendamos un ejemplo claro y un ejemplo bastante amplio de todas las áreas. Es que ahorita lo podemos ver en las generaciones, en lo familiar y todo, pero Josías abarca muchas cosas. Y ahí sí que, joven, hermano, anímate en el Señor. Anímate y trasciende, que eso es lo que se trata este segmento y todo este proceso. Ahí sí que trasciende, haz la diferencia. Ya no, hasta aquí, haz algo. Te invito a que lo hagas, pero algo diferente para el Señor, algo nuevo, haz algo. Amén. Sí. Los invitamos a que se suscriban y compartan este episodio para que no solo nosotros, ni solo ustedes, sino más puedan trascender. Amén. Y no dejes que tu pasado determine cuál sea tu futuro, joven. Nos vemos en la próxima
edición de este podcast. Que Dios te bendiga y te impulse a trascender.